Academia Olímpica Colombiana en la radio. Comienza Olimpismo en Acción, un espacio para reflexionar sobre valores y principios. ¿Qué tal, amigos de Olimpismo en Acción? Nuestro programa originado en la plataforma del Comité Olímpico Colombiano y que realiza la Academia Olímpica Colombiana, con el saludo, como siempre, de nuestro presidente Guillermo González López, nuestra vicepresidenta Clemencia Anaya, nuestro coordinador y secretario Alberto Galvez, el equipo de producción encabezado por José Otálora, con Andrés Beltrán, que nos acompaña también en el día de hoy, Filiberto Rojas, de Comunicaciones, y naturalmente el presidente del Comité Olímpico, el doctor Ciro Solano. David Cañón le dice muchas gracias por su atención, bienvenidos, y vamos en materia. Escuchábamos una canción, un himno, algo que Alberto, que es estudioso, Alberto Galvez, de este tema nos va a contar. Aparentemente es un homenaje al Tour de Francia, a los ciclistas, a esos sacrificados héroes de carretera, en fin, todo lo que trataremos precisamente en el programa en el día de hoy, que tiene que ver el deporte en relación con el arte, con la música, con todo lo que significa cosas que la gente normal cree que no tiene nada que ver y resulta que tiene que ver mucho. Eso lo vamos a analizar de manera más pormenorizada en los siguientes minutos. Alberto, ¿qué nos puede decir de ese homenaje a los ciclistas, al Tour, al mundo del pedal? Buenos días, David, buenos días a todos los seguidores de la Academia Olímpica, del Comité Olímpico Colombiano. Bueno, sabemos que el deporte es algo más que músculo, o mucho más que músculo. El deporte es cultura, el deporte es arte, el deporte es educación. Y lo que vamos a abordar en esta oportunidad es un perfil de arte, del deporte como arte, como herramienta artística. Y concretamente de la poesía vamos a hablar en esta oportunidad. Y lo que escuchamos al comenzar el programa es un poema escrito por nuestro invitado de hoy, un invitado especialísimo, dedicado tanto a los ciclistas, desde luego, del Tour de Francia, como a nuestro campeón en el año 2019, Egan Bernal. Es un poema que él escribió en su momento, en el fragor, seguramente de la emoción que le generó, como nos generó a nosotros, ese triunfo en el Tour del 2019. Y ese personaje que usted conoció más que yo lo conocí también, tuve el placer de alguna manera actuar o interactuar con él en algunas actividades gremiales en la COR, pero usted lo conoció mucho más porque pertenecía a su propia organización, y ese es el invitado de hoy, un hombre que realmente tiene una larguísima carrera como dirigente deportivo y una menos larga carrera en la poesía, David. Bueno, Alberto, pero si usted me permite, antes de ir con nuestro invitado especial, pues escuchemos al presidente de la Academia Olímpica, Guillermo González López, si él considera, o debe saberlo seguramente, conociendo nosotros su sensibilidad general en la parte artística también, ¿dónde encuentra el punto de convergencia o la relación de lo que nosotros actualmente en el mundo que nos desenvolvemos en el deporte encontramos con el arte, la música, Guillermo? Gracias, David. Buenos días a ti, a Alberto, que nos acompaña, y al invitado Abelardo, que también ha aceptado estar con nosotros esta mañana. Eso viene de lejos, David. Eso es prácticamente de la misma época de los antiguos griegos, en los Juegos Olímpicos de la antigüedad, cuando se cultivaba la poesía como una competencia más de los Juegos Olímpicos. No es nuevo. Cuando tú lees la Ilíada y ves la pluma de Homero, te darás cuenta cómo utilizaba la competencia deportiva como una celebración de los héroes, como unos eventos fúnebres para conmemorar las hazañas como la de Patroclo, que fue derrotado por Héctor en la batalla y asesinado por él, y se crean los juegos que además no eran solamente los olímpicos los que existían, sino los juegos píticos, los juegos ísmicos, que llevaban a cabo estas competencias deportivas con carácter fúnebre para celebrar los triunfos de los héroes. Y más recientemente, y hay que señalar, David, que el lunes pasado, el día 21 de marzo, tuvo
lugar el Día Mundial de la Poesía. Que no se nos olvide eso, que es perfectamente coincidente con este programa. Y además cae en la resurrección, en la reiniciación de los Juegos Olímpicos de la modernidad a cargo del barón Pierre de Coubertin, quien incluyó siempre dentro del programa de las competencias deportivas las competencias artísticas. Yo creo que tengo una imagen sobre deporte y sobre olimpismo mucho antes de una prueba atlética o algo, y es el famoso discóbolo, la escultura esa que muestra el lanzador de disco. Ahí tú ves una manifestación del arte enfocada al deporte, ¿no? Cómo en la escultura se ha logrado una figura tan histórica, tan importante que está en la cabeza de todos los seres humanos. Entonces te decía que cuando se reviven los Juegos Olímpicos de la antigüedad en 1896, el barón Pierre de Coubertin se encargó de que hubieran siempre al tiempo, con la competencia atlética, con la competencia deportiva, una competencia artística, cultural y poética, en las que incluso en los Juegos Olímpicos de 1912, en Estocolmo, el barón Pierre de Coubertin, bajo un seudónimo que nadie sospechaba que era representante de Pierre de Coubertin, gana la medalla de oro en los Juegos de Estocolmo. Y solo 7 años después se viene a saber que ese ganador es el barón Pierre de Coubertin, que había participado con el seudónimo de Georges Orod, y con ese ganó el premio, la medalla de oro, con su obra Oda al Deporte, el barón Pierre de Coubertin. Hombre, Guillermo, sí, tienes razón, pero es que además Alberto me está haciendo señas a propósito del barón Pierre de Coubertin. Uno dice, bueno, era filósofo, era abogado, era un hombre experto en literatura, y él también le metió la ficha a la poesía, Alberto. Sí, lo que decía Guillermo se refería a lo que ocurrió en Estocolmo en 1912 en los Juegos Olímpicos, que se hizo un concurso. Seguramente se lo inventó Pierre de Coubertin y participó con ese seudónimo del cual hablaba Guillermo acá. Y me parece interesante, no es un poema seguramente de altísimo valor poético, en fin, pero es un poema que describe lo que Pierre de Coubertin creía que era el deporte, como expresión de belleza, como expresión de vida, de justicia, de audacia, de honor, de alegría, de fecundidad, de progreso y de paz. Deme licencia, David, para declamar unos pequeños versos antes de entrar ya en nuestro invitado. Adelante, mi querido Ardo. Oda al deporte. Obviamente, al principio se llamaba el autor de ese concurso, el ganador del concurso, se llamaba Georges Orod, y después se supo, años después, que había sido el propio Pierre de Coubertin. Dicen algunas de las estrofas de esta Oda al deporte. Oh deporte, placer de los dioses, esencia de la vida, has aparecido de pronto en medio de la gris claridad en que se agita la ingrata labor de la existencia moderna. Como mensajero radiante de los años pasados, años aquellos en que la humanidad sonreía, y sobre la cima de los montes se ha posado un resplandor de aurora y rayos de luz han iluminado el oscuro arbolado. Oh deporte, eres la belleza, eres el arquitecto de este edificio que es el cuerpo humano y que puede transformarse en abyecto o sublime, según sea degradado por pasiones viles o sanamente cultivado por el esfuerzo. No existe belleza sin equilibrio y sin proporción, y tú eres el incomparable maestro de uno y otra, porque engendras la armonía, ritmas los movimientos, transformas la fuerza en gracia e infundes poder en lo que es débil. Oh deporte, eres la alegría, a tu llamada el cuerpo se siente en fiesta y los ojos sonríen. La sangre circula abundante y rápida por las arterias. El horizonte de las ideas se hace más limpio y más claro. Puedes incluso llevar una saludable diversión a las penas de los que están tristes, mientras que a los dichosos les permites gozar la plenitud de la alegría de vivir. Oh deporte, eres paz. Estableces buenos contactos entre los pueblos, acercándolos con el culto a la fuerza controlada, organizada y maestra de sí misma.
Por ti aprende a respetarse la juventud universal y así la diversidad de las cualidades nacionales se transforman en fuente de generosa y pacífica emulación. Son nueve estrofas, David, leímos solamente 3, 4, y dibujan realmente lo que pensaba Pierre de Coubertin desde entonces de qué era el deporte, bueno, desde un punto de vista artístico. Un homenaje al barón Pierre de Coubertin y a la vez reconociendo ya el espíritu de él, no solamente olimpista, deportivo, sino también artístico en general. Hoy en día poeta, dedicado a la inspiración, y ni más faltaba quedarnos en la pérdida de la oportunidad de escuchar uno de sus trabajos, pero ante todo el saludo cordial para un hombre que ha hecho mucho por el deporte en el país. Abelardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bien, gracias a Dios y mucho gusto estar hoy aquí con ustedes. Abelardo, ¿de dónde le nace la vena donde usted relaciona la parte artística y concretamente la poesía al lado, paralelamente al deporte? Bueno, mientras yo me dediqué a trabajar y cuando empecé a trabajar en el año 79 y a finales de los 79 en Manizales con Postobón, pues me dediqué al trabajo porque venía de pasar por algunas empresas y como que no duraba mucho en ellas hasta que un día como que recapacité y me dije, Abelardo, te vas a conseguir una empresa buena y te vas a quedar ahí. Llegué a Postobón de la forma más inesperada, porque es una historia un poco larga y también muy casual. Pero se dieron las cosas y empecé a trabajar en Postobón. Y ahí me dediqué a trabajar en Postobón. Me gustaba mucho, desde pequeño siempre me ha gustado el deporte. Cuando hacían carreras de ciclismo en Pensilvania, mi tierra, yo participaba y si no llegaba de último, llegaba de penúltimo. Pero bueno, llegaba. Y eso pues obviamente el ciclismo se hacía en terrenos destapados, carreteras que todavía eran más casi caminos de herradura que cualquier vínculo o cualquier camino que lo pudiera uno conducir fácilmente en una bicicleta. Me acuerdo mucho de las estrelladas contra las cercas de alambres de púas y todo eso, por las piedras que se encontraba uno en el camino y que o lo hacían caer o lo llevaban contra el barranco. Y a mí me gustaba el ciclismo y me gustaba el fútbol y me gustaba todo lo que era deporte, me gustaba. En el colegio siempre que preguntaban quién quería jugar en algo, yo alzaba la mano y digamos que eso me sirvió para que amara el deporte y para que estuviera siempre o tratando de estar siempre presente en el deporte en sus diferentes manifestaciones. Y se dio la oportunidad en Postobón de que llegué a un cargo en el que hacía lo que a mí me gustaba. Entré como coordinador, pues después de llevar 9 años en ventas, pasé al área de mercadeo en la oficina central y ahí me asignaron la posición de coordinador nacional de eventos especiales. Luego esto se convirtió en gerencia y como tal ya entramos cuando Postobón dejó de patrocinar, o no de patrocinar, sino de competir en Europa con el equipo de ciclismo. Lo tuvimos a cargo ya en la Gerencia Nacional de Eventos y digamos ahí hasta que terminó esa labor, iniciamos lo del bicicross que nos dio tan buenos resultados también durante los 9, 10 años que estuvimos con él. Se consiguieron 17 títulos individuales mundiales y se consiguieron 2 subcampeonatos mundiales por equipo. Considero yo que el bicicross de hoy en día le debe mucho a Postobón y por qué no decirlo también a Ponimalta, porque digamos que fueron las 2 marcas que con sus empresas
entraron a tomar este deporte que apenas iniciaba en el país y hoy ya vemos los resultados que nos está dando. Un momento comienza dentro de su cabeza, dentro de su accionar, esa relación, bueno, arte también, porque la poesía es un arte, y deporte, concretamente en el ciclismo. ¿A dónde empieza eso? Bueno, después de que yo me jubilo, primero me prejubilo con Postobón en el año 2000 y en el año 2005 ya entro a ser pensionado de Colpensiones. Y digamos que en el 2007, en un viaje que hicimos a San Antero un fin de año, parte de la familia, nos fuimos durante todo el camino que íbamos por carretera desde Manizales, parte de mi familia, y los demás desde acá de Medellín, nos fuimos haciendo rimas y nos contestaba la familia desde el lugar donde estuviera y así nos fuimos y así nos regresamos también. Digamos que ahí nació como ese deseo, esas ganas de hacer algo de poesía. ¿Tiene Abelardo alguna muestra de eso para por lo menos apreciar el estilo, si es coplero, si es una poesía clásica? Bien, ¿cuál es ese estilo de Abelardo Cano, el paisa poeta alrededor del deporte y concretamente el ciclismo, creo? Si usted lee mis rimas y les coloca música, son coplas, suenan como coplas, son una copla. Es una copla que usted la puede acondicionar a la copla antioqueña o la puede llevar con la musicalización de la copla pastusa, o en fin, usted le puede dar los tonos. ¿Por qué? Porque es que la rima tiene una particularidad que es muy explícita. Una rima se compone de 4 versos en una estrofa. ¿Qué es lo que tiene, por ejemplo, la trova dobleteada de antioqueña? Que son 2 estrofas de la misma manera, pero que son continuación la primera con la segunda. Entonces ahí nace la trova dobleteada, pero cualquiera de las rimas que yo he hecho, la rima como tal, porque últimamente también estoy trabajando mucho es con décimas y la décima ya tiene, aunque también son estrofas de versos octasílabas, la décima pues como tal tiene en cada estrofa 10 versos. Pero sí, en la práctica, ¿usted nos puede dar una muestra de cómo es eso? Por ejemplo, declamándola, ¿cuál es el estilo? A ver, escuchémoslo. Lo que pasa es que yo mis trovas no las tengo, digamos, no me las he aprendido. Yo las hago, las estudio, las declamo, las interpreto, pero digamos que no son así aprendidas. Pero si me permites un momentico, yo trato de entrar aquí al computador, que es digamos que todas esas rimas con las que empecé en el año 2007 las plasmamos en el 2015 en un libro que se llama Yo Soy Cano. Este libro de Yo Soy Cano, que fue el primero que yo escribí, luego tengo un segundo libro que lo hice como un reconocimiento, un recuerdo a una mascota que tuvimos y nos acompañó desde los 2 años hasta los 13 años, en que ya por su edad hubo necesidad de inyectarla. Y ese segundo libro, que se llaman Tras las huellas de mi mascota, tiene al final también 13 poemas o 13 rimas que yo le hice a Beckham, que así se llamaba el perro, era un labrador dorado, y digamos que nos acompañó muy bien durante todo su tiempo, y a él con cierta frecuencia le escribo porque también lo sigo extrañando mucho. ¿Lo tiene ahí en el computador, Abelardo? Yo todo lo tengo aquí en el computador,
David Abelardo, mientras Abelardo busca sus poemas, ¿cierto?, en el computador, escuchemos la opinión de Clemencia Anaya. ¿Cierto? Clemencia nos grabó un audio, reiteramos que ella está pues recuperándose de unos problemas de salud, y nos grabó un audio porque ella es una investigadora de toda la vida del tema olímpico, de los valores olímpicos, de la cultura olímpica, en fin, del arte, y la poesía es una de los fuertes de ella en cuanto a investigadora. Si quiere, José, escuchemos el concepto de Clemencia mientras Abelardo encuentra sus poemas ahora, porque es una delicia de escucharlo a él declamar sus poemas. Vale la pena recordar a todos los televidentes que estamos en el programa Olimpismo en Acción, que se transmite todos los jueves a partir de las 11 de la mañana. En el día de hoy, no una mezcla, sino una injerencia de uno o de otro lado del deporte en torno, ni siquiera a la sola poesía o música, sino en general al arte o en todo el entorno social, porque el deporte más adelante analizaremos ya viéndolo desde el punto de vista antropológico, sociológico, con todo. Pero escuchemos lo que Alberto propone, el concepto, o no concepto, sino lo que ella recoge como información ya desde los tiempos clásicos de lo griego, nuestra vicepresidenta Clemencia Anaya. Buenos días a toda la audiencia de Olimpismo en Acción. Cuando hablamos de la poesía en el deporte es imprescindible remitirse al poema épico de Homero, plasmado en la Ilíada y la Odisea, que han trascendido la historia de la humanidad por más de 2000 años. Recordemos que el poema épico es aquel que mediante narraciones nos cuenta las proezas de héroes que se destacan por un pasado legendario, que con el tiempo se convierten en ejemplos de virtudes como el coraje, la lealtad, la nobleza, la fortaleza y la dedicación. La misión del poeta era muy importante para la sociedad griega arcaica, en la que el espíritu agonal era primordial y los poemas resaltaban la importancia de la lucha, los festivales atléticos y los concursos de poesía, arte y música para ver la excelencia de sus participantes. Encontramos también otro poeta del cual debemos hablar hoy, que es Píndaro, quien concibe la poesía como una necesidad cósmica. Uno de los grandes filólogos clásicos, el profesor alemán Hermann Frankl, define el arte de Píndaro así, abro comillas: quien entra en contacto con el mundo de su poesía es como si penetrara en un círculo mágico. Resulta difícil encontrarse en él, pero cuando uno se ha habituado ya no puede librarse de él en toda su vida. Cierro comillas. Para mí, Píndaro juega con las palabras entre actualidad y mito y genera espacios excepcionales y reveladores. Leerlo es sentir cómo vibra cada escena en cada instante sobre la arena olímpica. La poesía ha estado igualmente presente en los Juegos Olímpicos modernos. Coubertin leyó a Homero y a Píndaro porque era admirador de la literatura clásica griega y no descansó hasta introducir el programa cultural y hasta promover el primer concurso de poesía deportiva de la época moderna. Pero dejemos que Alberto nos cuente un poco sobre este particular. Tenemos un invitado especial ya, o retomamos mejor con Abelardo Cano, como complemento de deporte, arte, en general decía Guillermo, y le decía a Alberto, que según análisis, los afiches que identifican cada uno de los Juegos Olímpicos, a la hora de la verdad son también una obra de arte. Claro, ¿no? Claro, las imágenes de los Juegos se manejaron siempre con criterio artístico. Y enseñaban algo, todos los afiches de los Juegos Olímpicos tienen esos mensajes alusivos al país, a la región, a la cultura, a la historia del deporte, a la historia de los Juegos Olímpicos. Es algo increíble, pues, la calidad artística que tienen todas las piezas que se elaboran con ocasión de los Juegos Olímpicos. Me acuerdo ahora de Barcelona 92, esa exposición permanente de Joan Miró, sobre el arte y en torno a que era sede de Barcelona de los Juegos Olímpicos. Guillermo, tú querías agregar algo al tema, ¿no? Perdón, Guillermo, para la ilustración, hay dos grandes libros que son la Ilíada y la Odisea. La Ilíada es la de la Helena de Troya, ¿no? Sí, claro. Okay. Y es el relato de Homero de la derrota que sufre Patroclo a manos de Héctor y muere a manos de Héctor.
y eso provoca la furia de Aquiles, quien decide ir a enfrentar a Héctor, lo enfrenta a espada limpia y logra matarlo, lo mata. Aquiles mata a Héctor por haber asesinado a su amigo Patroclo. Y en sueños, Héctor se le aparece, perdón, Patroclo se le aparece a Aquiles y le pide que por favor lo despida con honores, que le haga unas exequias con honores. Y en efecto, Aquiles no solamente hace un funeral muy exitoso, muy rimbombante, sino que crea unos juegos en los que los mejores atletas de Grecia van a competir y se aplicó la famosa quejería, el paso a través de una jornada a honrar con una característica de juegos fúnebres la muerte de su amigo Patroclo. A los mejores atletas le daban 3 tipos de premios. Le daban primero algunos trípodes de oro, bueyes y hermosas esclavas. Eran los premios que tenían los atletas. Pero realmente lo que es importante en ese sentido es cómo con los Juegos Olímpicos, con los Juegos Píticos y con los Juegos Ísmicos, algunas personas fallecidas. Y se honraba además con concursos de poesía, con concursos de pintura, con concursos de cerámica. Los Juegos Píticos, que además llevan su nombre porque fue la forma en que ellos honraron a Apolo que había asesinado a ese monstruo fantástico que era la serpiente Pitón. Allí la honra no se daba solamente a través del atletismo, de la lucha, del pancracio, sino se daba además a través de la expresión poética, la expresión artística, las famosas cerámicas que todos vemos con bastante admiración con figuras de los juegos. Entonces quería hacer eso y mencionar a una persona que tiene que mencionarse en estas reuniones cuando se habla de poesía, que es el famoso Píndaro, que realmente fue el primero que cantó a la gloria de los deportistas, a la gloria de los atletas. Entonces quería como un poco responder a la pregunta de Alberto Galvis que dice y de David, ¿esto desde cuándo viene? Viene desde la antigua Grecia, desde los Juegos, no solamente los Olímpicos, para no ser tan egoísta y hablar solamente de lo nuestro, sino de los Juegos Ísmicos, que se hacían en honor a Poseidón y que no se hacían en Olimpia, sino que se hacían en Corinto, y los Juegos Píticos, que eran en honor a Apolo, que mata a Pitón, y que se hacían en la localidad de Delfos y en Grecia. De eso quería hablar un poco, David, para bueno, amable presidente, podemos decir de Píndaro a Abelardo Cano. Sí, Alberto. No, David, sí, quiero hacer referencia a lo que dijo Guillermo acá. Píndaro se puede considerar como el primer periodista que escribió memorias de los Juegos Olímpicos antiguos, porque él escribía al finalizar cada uno de los juegos unos poemas dedicados a las figuras de esos Juegos Olímpicos. Entonces se puede considerar que eso, como pasó a la historia, como quedó registrado en la vida, en la obra poética de Píndaro, se pueden considerar como una especie como de archivos de cada uno de los Juegos Olímpicos, porque de resultados realmente hay cosas, pero no tan completas como ocurre hoy con los juegos múltiples, en los cuales se publican memorias con todos los resultados de esos juegos. Entonces voy a corregir, no era de Píndaro a Alberto Galvis, más o menos el tema. Volvemos con Abelardo Cano, nuestro invitado de hoy, su rima, su poesía, en torno al deporte y en particular. Creo que es al ciclismo la mayor relación. Bueno, pero eso lo vamos a saber cuando lo escuchemos. Abelardo, adelante. Adelante. Sí, lo que pasa es que tuve aquí un problemita con el otro computador, que es donde tengo guardado todo, pero apenas me está abriendo. Pero estoy buscando aquí en el celular nuevamente, buscando aquí los poemas por otro lado. O en el libro. Bueno, aquí en este libro tengo, espérate a ver, mira. Usted
primer libro que yo escribí, Yo Soy Cano, que lo saqué en el año 2015, y aquí es donde lo que les comentaba ahora, donde empieza mi trabajo ya en la parte poética. Y yo que soy lo que Cano, es Abelardo, ¿no? Porque si me oyen a mí decir que yo soy Cano, me miran la cabeza nada más. Sí. José Abelardo Cano Ay, Bedoya. ay, ay. Yo soy Cano, yo soy el mayor de la familia de esta descendencia que llamamos Cano Bedoya. Tengo otros 4 hermanos. De mis hermanos, como ya les comenté, el segundo hermano ha sido catedrático, ha sido educador toda la vida. Y tengo otra hermana, la última en la edad de mis hermanos, que también ha sido o fue también profesora durante toda su vida, ya también está jubilada. Y tengo otros 2 hermanos que ninguno de ellos, digamos, le trabaja a la literatura. Nosotros 3, los 2 que han sido profesores y yo, pues somos los que nos hemos dedicado, digamos, un poco más a este tema. Estaba buscando por aquí, por ejemplo, de los primeros poemas que hice, digamos, ya cuando empecé a trabajar este tema, porque luego me dediqué a escribir sobre los acontecimientos deportivos. Yo leía los titulares de prensa y sobre ellos hacía una especie de poema, pero en rima. Como ya les contaba antes, pues la rima tiene sus características poéticas, como también lo tienen las décimas, que estas son 2 clases de rimas que se trabajan en versos de 8 sílabas, y cada estrofa en la rima común tiene 4 versos, pues, y en las décimas pues tiene 10. El tema aquí es que esta rima, si usted les coloca la música de la trova antioqueña, la puede cantar perfectamente. Entonces, aquí les voy a leer, por ejemplo, y cómo empecé yo con este tema, porque hice una sección que se llamó Todo porque hoy es viernes, y siempre la empezaba así: parodiando a don Ricardo, el hombre de los deportes, en todo porque hoy es viernes, ahí les dejo este aporte. Dígame usted, don Eduardo, o mejor, la Cristinita, ¿será que entra la bolita? Claro que sí, Viquisita. Y ahí entonces ya entro con el tema. En muchos casos también trabajé la parte política, las consecuencias, por ejemplo, sobre el invierno, que decían: el invierno está inundando del país las capitales, estemos siempre cubiertos para evitar trampas letales. Si usted trata de ponerle música, dice: yo soy muy mal cantante. Obviamente yo soy más destemplado que un tiple con cuerdas de cabulla, pero voy a tratar de medio cantarles así como hacen los antioqueños. Primero fue en Bogotá, con granizada incluida, con medio metro de altura que colapsó avenidas. Entonces, ahí está, por ejemplo, la segunda estrofa del invierno. Luego dice: este lunes fue en Cali, que del cielo es sucursal, donde las lluvias hicieron de las vías un barrial. Luego viene otra: martes siguió el granizado, en Bogotá con el caos, desplomó varios tejados, averiando muchos carros.
Entonces, esta clase de trova pues es hecha en base también, o estas rimas son hechas en base con la trova antioqueña y se hacen y de tal manera es la trova antioqueña porque siempre cada verso tendrá 8 sílabas para que dé el tono, para que dé la métrica, ¿sí? Y se busca en las rimas que hayan, que rimen de diferentes formas. Por ejemplo, ¿qué tiene la trova clásica? La trova clásica es un poema de una sola estrofa en el que se dice todo. Usted en 4 versos de 8 sílabas que hacen una estrofa componen un poema y ese poema se llama trova clásica siempre y cuando rime A con C y B con D. O sea, primer verso con tercero, segundo verso con cuarto. Esa es la rima clásica. Existe una organización mundial que se llama la Organización Mundial de Trovadores que trabaja esta rima clásica. Cada rato salen concursos a nivel mundial porque hay 28 naciones que hacen parte de esta asociación de la Organización Mundial de Trovadores. Abelardo, bueno, la semana pasada, o el día locutor mejor, se inauguró también, o se cumplieron los 2 años de la cadena CIR, se llama Servicio Iberoamericano de Radiodifusión Digital, y un invitado fue precisamente un trovador manizaleño, y hacía alusión a los 2 años de trabajo. La pregunta mía es dentro de la cultura paisa, porque ustedes son paisas, llámese Gran Caldas o Antioquia, ¿hay algún tipo de academia que instruya sobre la composición, sobre la expresión, sobre la vivencia de la trova antioqueña, Abelardo? A ver, digamos que los trovadores antioqueños van naciendo por su mismo deseo, por su misma cultura. El canto como tal en la trova antioqueña no es que sea tan importante, no es tan definitivo que usted sea un buen cantante, no, porque los vemos algunos que pues pueden ser igual a como yo canto o un poquito mejorcitos, pero digamos que el canto como tal no es lo principal en la trova. Y aquí, digamos que yo conozca escuelas de trova, no las conozco, pero sí sé que existe una academia de teatro donde se trabaja mucho, que es la de Efraín Arce Aragón, que esa escuela... Claro, como no trabajó con nosotros, teniendo en cuenta la ascendencia española más bien, Abelardo, y se lo va a preguntar a Alberto Galvis también, es un poco la herencia, la llamada picaresca en el idioma. Sí, correcto. Es que si usted mira hacia atrás y entramos, por ejemplo, a la época de Dante Alighieri, ¿qué fue lo que hizo Dante en su Divina Comedia? Un poema. Simplemente son de esos poemas que se llaman en prosa, pero usted lo lee con delicadeza, se da cuenta de la consonancia, de la rima, de la misma métrica que tiene cada una de las frases y ahí viene inmersa completamente la poesía. El caso, por ejemplo, de los antiguos, cuando se cantaba a todos esos gladiadores, a todos los atletas, recordemos el caso de Maratón, recordemos todos esos casos, cuando por ahí en la época de Trajano había también un escritor que fue muy famoso en su época por la clase de la literatura que escribía, que se llamó Pluto. Eso fue en la época de Trajano. Y de ahí para acá vamos viendo y vamos leyendo toda la historia romana, el Imperio Romano, y vemos también
cómo el arte, cómo la poesía es importante en todos y cada uno de los actos que se celebran al lado de los emperadores, que se celebran al lado del imperio. Si claro, nosotros... una expresión eminentemente humanista, Abelardo. Oiga, lo interrumpo un poquito, Alberto, que esa expresión literaria de Santander, ¿usted le hizo algún poema o a alguno de sus amigos, a Alfonso Flores, a Severo Hernández, alguna de esas figuras que hay en el departamento de Santander en el deporte? Pues mire que tristemente no. Yo soy aficionado al tema específicamente de la música, de componer canciones. Ah, pero le ha podido haber hecho una canción que es lo mismo y le pone música. Seguramente sí. Ahora que estaban hablando del tema de la picaresca y de las técnicas que existen en la poesía y en la música, pues la verdad es que, por ejemplo, las expresiones más propias, más terrígenas, son muy auténticas. Entonces el campesino canta como habla. Le voy a hacer una pregunta, Alberto. ¿No era un poeta Carlos Arturo Rueda cuando narrando un partido? Era un poeta, claro, era un poeta. Además que tenía una cultura extraordinaria y tenía esa habilidad para rimar cosas, para inventarse frases. Él nos enseñó todo un diccionario de buenos apodos, de buenas descripciones de las cosas, que después heredaron los locutores que siguieron, ¿cierto? Él era locutor y a la vez era periodista escrito. Y era un poeta, realmente era un poeta. Entonces yo creo que era auténtico, como son auténticos, lo decía ahora, los campesinos que siguen escribiendo a su manera, sin rimas, sin todas esas técnicas, o actualmente, lo que más se parece a esas expresiones auténticas, libres de técnicas, creo yo que es la música llanera. Escucho uno a los llaneros que utilizan sus propias palabras y riman de una manera forzada, a veces suena bien, a veces no suena tan bien, pero son auténticos, que es lo más importante. Y seguramente lo que decía Abelardo ahora de los antiguos escritores y poetas de la época griega, la época romana, también eran auténticos, seguían unas técnicas, pero escribían para que la gente los entendiera en el lenguaje que en ese momento era el que se ejecutaba en las distintas culturas. Y mire usted a dónde hemos llegado. ¿Qué tal, Guillermo? Y gracias, Abelardo. ¿Qué tal, Guillermo? Que algún día se nos ocurriera hacer un programa en donde metemos esa cantidad de posibilidades de hablar sobre la literatura, es decir, literatura, deporte. ¿Usted se imagina eso, Guillermo? Pues es muy pertinente, David, es muy pertinente porque el olimpismo no es solo deporte. El olimpismo es deporte, arte y cultura, es filatelia, es tantas cosas en las que no hemos abordado desde los organismos deportivos en Colombia. Y es función de nuestra Academia Olímpica hacer entender eso, que debemos ir mucho más allá del deporte. El deporte es uno de los medios, pero el arte es otro muy importante y que tiene que ver con la posibilidad de construir un mundo mejor, como lo plantea el olimpismo. Así es de que me parece muy pertinente, tu pregunta es muy importante y hay que hablar de lo que ha pasado también en hace pocos Juegos Olímpicos, cuando pudimos presentar como Colombia expresiones artísticas como un grupo vocal de niñas que coordinó el Comité Olímpico para su presentación. Las presentaciones que hemos hecho de las estampillas colombianas que han ganado, como las medallas que hemos ganado en el deporte, construcción de lo que espera el olimpismo, una sociedad pacífica que eleve la dignidad del ser humano. Guillermo, bueno, estamos llegando ya al final de nuestro programa en el día de hoy. Le damos las gracias a Abelardo Caro, nuestro poeta, trovador y deportivo desde la gran Antioquia, de la ciudad de Medellín. Muchas gracias, Abelardo. No, a ustedes muy amables y aquí siempre al pie de la jugada, como siempre. Muchas gracias a ustedes. Escuchando ahora hablar a Abelardo y en este perfil, yo en la época en que tuve alguna relación con él, desde el punto de vista gremial, pues no sabía esa afición que tenía. Es que detrás de cada personaje hay una cantidad de perfiles y de otras personalidades. Entonces, qué bueno que nosotros pudiéramos abordar en el futuro las expresiones artísticas
de personajes del deporte, que los debe haber, es averiguar quiénes son y que se expresan en reuniones cerradas, en los círculos muy cercanos a ellos, en las concentraciones deportivas, en las villas olímpicas. Qué bueno sería eso, David, y vamos a auscultar. Esta es una ventana, lo que Abelardo nos abrió acá fue una ventana que nos permite mirar ese universo gigantesco que tenemos alrededor de otras manifestaciones del deporte. Pues en nombre de la cultura universal, en este caso la cultura colombiana, nuestros agradecimientos para Abelardo Cano por ese aporte que a través de la poesía le hace también al entusiasmo por la práctica deportiva de nuestro país. Ha sido nuestro invitado en el día de hoy en Olimpismo en Acción. Muchas gracias. Oigan, si uno se pone a escudriñar lo que hay son temas alrededor del deporte. Si fuéramos a hablar de química, diríamos, no sé, el deporte es el aglutinante de la cultura universal a la hora de la verdad, ¿no? Y eso lo sabía Pierre de Coubertin, y decía, si el deporte logra educar a un atleta, logra educar a un ciudadano común y corriente, y esa fue la gran herencia que nos dejó él. Él le interesaba a los atletas desde luego, porque el deporte debía practicarse, pero ante todo los seres humanos que se forman gracias a los valores y principios del deporte. Vamos a seguir descubriendo, David, Guillermo y todos los compañeros de la academia, esos caminos tan grandes que el deporte nos abre, porque es que el deporte lo practican seres humanos comunes y corrientes, con sus virtudes, con sus defectos, con sus inclinaciones, con sus habilidades culturales, artísticas. Entonces eso es lo que tenemos que explotar también, porque detrás de esa personalidad de cada uno de ellos hay seres humanos extraordinarios y cultores de diferentes frentes del arte y de todas las actividades humanas. ¿Sabe que yo recuerdo quién fue la primera persona que nos trató de abrir los ojos a los periodistas en un seminario hace por ahí muchos años? Creo que fue en el Hotel de Kendama, el sociólogo, sobre lo que significaba la actividad deportiva. ¿Usted se acuerda del doctor Manuel Zapata Olivella? Manuel Zapata Olivella, un fenómeno. Esa charla que nos dio, hasta ese momento entendimos que el deporte, y eso fue como un regaño a los periodistas, dijo, esto va mucho más allá de transmitir una carrera, de dar unos resultados, de cantar un gol, es decir, la cosa era de fondo. Y el primer presidente de la Academia Olímpica Colombiana, Manuel Briceño Jáuregui, hizo una de sus grandes exposiciones alrededor del periodismo deportivo en España. Es cierto, cuando era presidente de la Academia, por allá en el año 92, 93, estuvo en España y él hablaba de los carices, el cariz artístico que tenían los locutores y los comentaristas, especialmente los locutores. Claro, haciendo un homenaje por lo que le preguntaba yo de Rueda. Sí, claro. Palabras que a uno de pronto le pueden aparecer o a alguien del común de la gente como exageradas, como rimbombantes, él las destacaba como altas expresiones artísticas y poéticas. Claro, y unas palabras que parecían hasta insólitas cuando decía un disparo y se infló la red. Por ejemplo, eso es poesía, Sí. No, se cuelga del balón, yo no sé cómo se puede colgar uno del balón, pero eso es poesía. Y son muchas las expresiones de los locutores deportivos, ¿no? Que son poesía. ¿Y qué tal cuando decía la paró, le pegó con la caja del pan? Sí, eso era de Carlos Arturo. Sí, claro. No, ¿Cómo se podría llamar eso? Usted que es literato de la retórica, ese estilo de Carlos Arturo. No, yo creo que eso es talento, eso es creatividad, eso es abrir el universo, salirse del mismo deporte para dejar que entren todas esas expresiones. Termina siendo arte también, ¿no? Sí, claro, es arte. Entonces, y desde Carlos Arturo, en el caso colombiano, hasta hoy, sí, los grandes... Cada país tiene su Carlos Arturo. Claro, han heredado un léxico especial que demuestra su bagaje cultural, porque el locutor deportivo de siempre ha sido un gran lector, y eso lo expresa en lo que se cree, en lo que cree, en lo que inventa. Y Alberto, eso se ha reevaluado. Hubo un tiempo en que se criticó mucho ese estilo narrativo de la radio y la televisión de los locutores, pero ahora veo que están otra vez de moda, en transmisiones internacionales, en Londres, en Madrid. ¿Sabe qué es lo que se critica, David? La falta de creatividad, más bien, la pobreza de creatividad. No todos pueden poner apodos.
Carlos Arturo era un maestro para poner apodos. Después llegaron otros que han tratado de poner apodos y resulta que el apodo no es simplemente decir algo, puede para destacar un defecto, por ejemplo, o una virtud, simplemente es algo que tiene su ciencia, ¿no? Decir, por ejemplo, el príncipe estudiante para referirse a un ciclista que era estudiante a la vez, ¿no? Hernán Medina Calderón. Hernán Medina Calderón. Apodos que hicieron carrera los equipos profesionales de fútbol, el Ciclón Bananero, que hacía alusión a la loca, la llamada loca, la brisa de la ciudad de Santa Marta, como no. ¿Cierto? Los Tiburones, al Junior de Barranquilla, los Sabios, a la gente de Manizales y al Once Caldas. Es decir, para eso hay que tener creatividad, pero no decir cosas. Yo escuché alguna vez a un locutor decirle un apodo a Barberón, al jugador de Millonarios, sí. Barbera Barberón. Ese es el colmo de la falta de creatividad, ¿cierto? ¿No? Triciclo muy Córdoba, eso, por sí. Asisclo, Triciclo Córdoba. Son cosas que no tienen la más mínima creatividad. No es solamente un juego de letras y de palabras, es algo más profundo, ¿no? Contenido. Bueno, muchas gracias, amigos. Creo que llegamos ya a nuestro horario, al final de Olimpismo en Acción, correspondiente al día de hoy. Nuestro presidente Guillermo González, vicepresidenta Clemencia Anaya, el presidente del Comité Olímpico, el doctor Ciro Solano, el director de comunicaciones Filiberto Rojas, Edgar Beltrán, que nos acompaña, igual que nuestra dirección de producción, José Otálora, Alberto Galvis, coordinador de este espacio, y quien les habla, David Cañón. Que le propongo lo siguiente ya antes de despedirnos. ¿Qué tal si invitamos a los televidentes, oyentes, a que nos manden temas que puedan ser tratados aquí en el marco de la Academia Olímpica Colombiana? Perfecto, necesitamos interactuar con nuestros seguidores. Y no solamente temas, David, producciones también. Gente que hace poesía, que hace cuentos, que hace literatura, pues, con temas deportivos, que nos envíen. Y aquí los vamos a destacar y los podemos entrevistar. Abramos esto, démosle un espacio o varios espacios a la gente, que es la que realmente nos puede dar a nosotros una claridad sobre la dinámica del deporte desde el punto de vista intelectual. Por eso estamos en Olimpismo en Acción. Muchas gracias. Dios mediante, el próximo jueves a partir de las 11 de la mañana estaremos nuevamente acá en este programa de la Academia Olímpica Colombiana, inscrito al Comité Olímpico Colombiano. Olimpismo en Acción. Gracias.